Hay conflictos armados, guerras, de las que solo de vez en cuando tenemos noticia, aunque perduren durante décadas y de un modo u otro estemos participando en ellos. Estos días es noticia el 10º aniversario de la invasión de Irak y aunque las tropas extranjeras se hayan retirado, la paz aún no se ha alcanzado. En octubre de 2001, hace más de una década, comenzó una nueva guerra en Afganistán, en la que también está implicada la llamada comunidad internacional, auspiciada por las Naciones Unidas. De las razones para esta intervención trata este libro, España y Afganistán. 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal. Un nuevo libro de Agustín Belloso Santisteban, profesor de Política Comparada de la Educación Social en la UNED. En el marco de esta materia, el curso pasado presentábamos el libro Educación, Guerra, Dictadura y Refugio, centrado en Palestina, Irak, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, con una mirada muy esclarecedora que nos propone también el libro que hoy vamos a presentar, fruto de una investigación basada en otra anterior y que, aunque se centra en las relaciones entre España y Afganistán, nos acerca al contexto internacional de una intervención en la que participan unos 50 países. Muy buenos días. Buenos días. Como digo, el libro pues, nos proporciona información sobre el papel de España y de otros países en Afganistán, una información que, aunque no es secreta, pues no circula como debería en un Estado democrático. Y lo primero que nos llama la atención, el profesor Belloso Santisteban, de este título, España y Afganistán, 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal, son, pues, digamos, como estos subtítulos, 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal. ¿Por qué este título, Agustín Belloso? Bueno, pues me imagino que efectivamente requiere una explicación porque es un subtítulo sonoro y con esa intención, lógicamente, se ha hecho. Bueno, porque aunque aquí en este país se conoce poco Afganistán, por no decir nada, y lo poco que se conoce es a partir de 2001, con los atentados en Nueva York, y con la intervención, y sobre todo a partir de la intervención española en la coalición internacional que está ocupando, bueno, está, en fin, en guerra, sobre esa terminología luego tenemos que hablar, lógicamente, pero en fin, lógicamente están en guerra contra este país, pues los españoles han empezado a ir a Afganistán. Pero lo que muy poca gente sabe es que España tiene relaciones diplomáticas con este país iniciadas en el año 51. Es decir, por eso ya han pasado 50 años y matrimonio, lógicamente, no es la palabra más exacta, pero quiere decir que España y Afganistán están casados diplomáticamente desde el año 51. También esto tiene su explicación que podemos dar un poquito más adelante, si te parece bien. Entonces, ha pasado desde el año 51 al 2001, lógicamente, 50 años. Que estéril porque las relaciones diplomáticas se han reducido a 3. Una, la firma del BOE, en la que se habla de tratado de amistad. 2, la apertura de una embajada diplomática allí, que pasó sin pena ni gloria hasta el año 2001. Es decir, que son 50 años realmente de unas relaciones pobrísimas. Por eso yo las califico estériles. Curiosamente, en el 2001, es decir, lo que ocupa los 10 últimos años, ya vamos para 12, los últimos 10 años, es todo lo contrario, porque se ha producido un divorcio. Es decir, aunque no es mi campo, lógicamente, el derecho internacional público, el BOE, en el que aparece ese establecimiento de relaciones diplomáticas, que lo voy a citar porque si a alguien le da curiosidad, que me imagino que se la dará porque a mí me produjo una curiosidad tremenda, es el BOE número 177/1958 de 25 de julio del año 58. Y digo, el inicio fue en el 51, pero el tratado, esas cosas lógicamente llevan un tiempo. El tratado se firmó en el año 58, tal y como aparece en el BOE, que está al alcance de cualquier persona. Hasta donde yo sé, insisto, sin ser mi especialidad del derecho, ese tratado no ha sido denunciado por ninguna de las partes, sigue siendo parte de la legislación española, pero con BOE y con todo por medio hemos ido a Afganistán a hacer una guerra a partir del año 2001. Por tanto, estos 10 últimos años son un divorcio criminal, porque no ha sido un divorcio ni pactado, ni consentido, ni siquiera denunciado, como digo, no se ha denunciado en ningún momento este tratado. Y criminal porque ya es menos, por así decir, menos poético, criminal porque efectivamente las armas españolas están ahí funcionando y aunque se nos hace ver de alguna manera más o menos solapada, la oposición en el Parlamento aprovecha para decir que es guerra, pero en fin, en teoría, cuando gobiernan unos o cuando gobiernan otros, parece ser que estamos en misión humanitaria, pero sabemos ciertamente que no es así.
Bueno, nos ha hecho ya referencia a algunos datos. Yo mencionaba que este libro, esta publicación, pues es fruto de una investigación mucho más amplia que he realizado a lo largo de varios años. Y bueno, esta investigación pues contaba con el apoyo financiero del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior dentro de la UNED. Se aportan muchos datos, como digo, algunos los ha mencionado públicos, y aunque es cierto que expresamente además en estos últimos 12 años, pues nos han estado abrumando con información desde distintos medios, pues y como en el libro se refleja, es posible que la mayoría de los ciudadanos españoles y de otros países, países que participan en esta intervención, guerra, como nos mencionaba, pues quizás sea el momento de ubicar un poco Afganistán, algunos datos que nos puedan ayudar a situarnos, porque seguramente si hacemos una encuesta mucha gente no sabe dónde está Afganistán o por qué se están produciendo estas intervenciones, porque estamos hablando de un país que lleva más de 30 años padeciendo una guerra civil y además una guerra contra los invasores extranjeros que han ido pasando por el país, y ya no nos remontamos a historia más antigua. Claro, tienes toda la razón. Efectivamente, el desconocimiento entre la población normal es tremendo. Vamos, pues se podría apostar con mucha tranquilidad 100-1 que haciendo una encuesta aleatoria en la calle, en el metro, en el autobús, en cualquier pueblo o incluso ciudad, por supuesto, incluso en la propia ciudad universitaria, con un mapa, intentar que una persona, un alumno que pasa por la calle, señale en un mapa dónde está Afganistán, estoy convencido que el 99% de las personas no podría contestarlo. Bueno, no es un delito, pero es cierto, es así. En justa correspondencia, los afganos tampoco saben o sabían dónde estaba España. Ahora me imagino que empiezan a saberlo, aunque no por gusto. Pero bueno, fuera de esta anécdota, es cierto que la desinformación es enorme. Tanto es así que, claro, me cuesta mucho responder a esta pregunta, salvo que diéramos una clase que no es el momento ni tenemos tiempo. Porque, claro, si me dices que uno de los objetivos ha sido ir a Afganistán para defender a las mujeres que supuestamente están bajo el yugo de los talibán, con el burka, toda esta cuestión, pues lo único que puedo hacer, si te parece, para no dar una opinión personal incluso, es recurrir a la opinión de una afgana que nos dice qué ha pasado con la cuestión de la mujer, y nos dice, ahora lo puedo leer directamente, que lo tengo aquí en el libro, nos dice directamente que la mujer, su posición no ha mejorado y que mientras estén los invasores nunca va a poder mejorar. Pero bueno, sobre eso iremos más adelante. Si me dices, por ejemplo, que también hemos ido, como se dice, porque la confusión es tremenda, pero no me refiero a confusión, como tú has mencionado, de la gente normal, sino que cuando revisas las actas que están al alcance de cualquiera, ya por eso he dicho, pero lo has dicho tú muy bien, que la información no es secreta en absoluto. Lo que pasa es que ni se difunde, ni es, no es que sea difícil de acceso, pero en fin, no está a la mano de la gente, con lo cual, pues, lo más normal es que la gente pase por encima. No obstante, yo tengo también otra anécdota más, pero que es ilustrativa, no es una cuestión divertida, es una cuestión ilustrativa. La información sobre el BOE que te acabo de citar era pública hasta hace poco. No quiero exagerar, pero yo creo que hasta que yo hice esa consulta. Desde que hice esa consulta ya no aparece y no la encuentro. No es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa. Hay información que debe ser que ellos piensan que la ciudadanía no lee los informes públicos y los documentos, que ciertamente son muy aburridos, pero que hay gente que sí lo hace. Y no sé qué pasa, que me ocurre con frecuencia, cada vez que consulto uno, a poco tiempo desaparece de la web. Porque esta información del BOE aparecía en el informe que hace un organismo oficial, como es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dedica unas cuantas monografías a todos los países del mundo con los que España tiene relaciones diplomáticas. Bueno, pues el de Afganistán ha desaparecido, o por lo menos yo no soy capaz de encontrarlo. Bien, es cierto que los links aparecen, desaparecen y que me dirán, como siempre, que son imaginaciones, pero en fin, el caso es que yo no lo encuentro. Entonces, como digo, por ejemplo, a veces se ha argumentado que vamos a Afganistán para limpiar el opio, para acabar con la cosecha de amapolas, etcétera, que dan lugar al tráfico de opio. Y que eso es muy importante para las sociedades occidentales. Que yo me pregunto por qué demonios nosotros tenemos que querrárselo sacar, es un problema de consumo que es de aquí. Pero aparte de eso, la ONU, es decir, no soy yo, Agustín Belloso, que tengo mi opinión lógicamente, pero que la ONU, el organismo encargado de la ONU para el control de tráfico de estupefacientes, resulta que dice que desde que está la invasión norteamericana, especialmente en fin, de la OTAN y estadounidense en Afganistán, aumenta la producción, cosa que con los talibán había bajado. Bien, ya hemos hablado de la mujer, que no ha funcionado, hemos hablado también del opio, podemos hablar de los atentados, y aquí habría que hacer dos consideraciones diferentes. Una, la que cocina España, que irá un poquito más adelante, si por favor, si me olvida, me lo recuerdas, y otra que es en general.
Bueno, desde que ha atacado Afganistán, yo creo que los atentados no han disminuido, sino que han aumentado. Y si no, que se lo pregunten en el Hotel Serena, en propio Kabul, que le pregunten a aquel hotel de India que afectó a uno de nuestros políticos, que pregunten lo que está pasando en Pakistán, que pues, explotan bombas en Karachi, en Quetta, en otras muchas ciudades cada 2 días o cada día. Es decir, que no se ve por ningún lado por donde han podido disminuir los atentados. En cuanto a peligros islamistas, no quiero entrar porque bueno, es algo tan ridículo que bueno, no creo que ni merezca la pena, como se dice, por respeto a la inteligencia de los escuchantes o de los oyentes. Pero bueno, sí quiero hacer mención a lo que había dicho antes, y es la relación de los atentados afganos en España. Bueno, pues nada menos que el Real Instituto Elcano, que es la autoridad, por lo menos para algunos, es la autoridad competente en el estudio de atentados yihadistas, islamistas, etcétera, etcétera, ha conseguido, a través de todas sus cabezas pensantes, que son unas cuantas las que trabajan allí, detectar un afgano detenido en España en toda la historia de los atentados del mundo mundial, como se dice ahora, ha conseguido detectar un afgano, pero que ha sido detenido, con lo cual no siquiera se puede contar. Yo digo un afgano, en fin, por darle una posibilidad al Instituto Elcano, porque es que no hay ningún solo afgano que en este país haya sido condenado jamás por terrorismo, ni por ninguna otra cosa, me refiero política. A lo mejor algún afgano ha delinquido para él, pero en fin, lo dudo. En cualquier caso, en lo que se refiere al yihadismo, al terrorismo, ningún afgano ha atentado además jamás contra este país. Entonces, no acabo de entender yo por qué la seguridad de España pasa por ir justo a atentar allí a otras personas y a atacar a otras personas y más o menos bajo el paraguas de la cooperación. En fin, pero mira, eso lo dejo por. Bueno, en el libro vienen algunos datos pues, de la historia del país, de Afganistán, que nos ayudan a situarnos. Simplemente mencionar pues, que está en Asia Central y que además tiene fronteras pues, con importantes países que bueno, están también en ese punto de mira con Pakistán, con China, con Irán, con varias exrepúblicas soviéticas, con Tayikistán, me parece que también con Uzbekistán, Eso es. con Turkmenistán, bueno, una zona de conflicto, pero además una zona muy pobre, porque también en el libro pues, nos aporta datos sobre el índice de desarrollo y otros datos oficiales y vemos que bueno, es uno de los países que están pues, en la cola de ese índice del desarrollo humano. Por decir un dato, a 6.000 kilómetros de España, es difícil entender por qué supone una amenaza y bueno, con los datos que se aportan en el libro pues vemos cómo se van cayendo esos argumentos con los que se ha entrado en esta intervención junto, como decíamos, pues con otros 50 países y además una intervención pues avalada por Naciones Unidas. Quizá, como decíamos, los documentos son públicos, nos apuntaba que algunos pues son más difíciles de encontrar, pero ahí están las hemerotecas y ahí están pues los institutos oficiales que trabajan con estos datos y bueno, indagar y buscarlos. En el libro tenemos toda la referencia. En su opinión, ¿por qué se produce realmente esta intervención liderada por los Estados Unidos? Los argumentos que nos da la prensa y que han manejado los estados, pues los conocemos. A partir de esos atentados del 11 de septiembre de 2001, pues prácticamente en octubre se produce la intervención. ¿Por qué cree usted que se produce? Bueno, efectivamente, así apuntando, yo me he ido un poco por las ramas en el sentido que he intentado hablar del opio, de la mujer, que, ya, insisto, se ha utilizado como argumentos y no en la calle, en el Parlamento español se ha utilizado ese argumento y otros más, que al cual más confuso, pero en fin. Pero ¿cuál sería la realidad después de esta investigación? Eso es. Bueno, yo, como es lógico, tengo mi opinión, la cual aparece en el libro, lógicamente, pero quiero apoyarme mejor para las personas que, lógicamente, no van a leerlo, tengan alguna prevención contra lo que está en un libro publicado por un español que no es afgano y que, de luego, no es especialista en el tema. Y es la opinión de un afgano, que recojo en el libro, por supuesto, y que viene a decir, si no literalmente, casi literalmente, lo siguiente. Esta guerra empezó como una mentira porque los Estados Unidos lo que buscan es el control de la zona por los recursos naturales de, como has dicho bien, los países de alrededor. Y bueno, aparte de eso, no dice el afgano, pero también lo añado yo, que aparte de este interés por los recursos naturales de la zona y el control de los mismos, está también el control principalmente de China, en el sentido de que
Estados Unidos está construyendo ahí la base más grande del mundo, es decir, la base militar más grande del mundo que lógicamente sirve para, en cualquier posible enfrentamiento o simplemente bastaría con la amenaza de actuar si China intenta captar los mismos mercados por los que está interesado Estados Unidos. Que hoy día, siendo el mundo cada vez más pequeño, pues la lucha efectivamente no es contra Afganistán. Nadie en su sano juicio puede creerse que una coalición de 50 países, entre ellos los más poderosos del mundo, pueda tener algún miedo, por así decirlo, alguna prevención contra el país más pobre del mundo. Porque ya que has citado las estadísticas de las Naciones Unidas, que por supuesto son oficiales, efectivamente no son tampoco, no solamente inventadas por mí, sino que es una opinión personal, podemos ver que el índice de desarrollo de Afganistán está en el 172 de 180 países, mientras que España está en el 26. Bien es cierto que esta estadística es antes de la crisis, por lo tanto es posible que estemos ahora, pero incluso aunque estemos en el 40 o en el 50, estamos como 3 veces más arriba. La esperanza de vida en Afganistán es de 48 años, cuando en España es de 80. Los ingresos en España en Afganistán son de 1.400 euros, cuando en España son de 26.000. El gasto militar en Afganistán, que normalmente es desconocido, es decir, no son estadísticas que se pueda conocer, pero normalmente ascienden a los 300 millones de euros, cuando en España estamos por los 23.000. Es decir, ¿cómo es posible que un país, como tú bien has dicho, que está a 6.000 kilómetros de distancia, en los que nunca jamás un afgano ha atentado, y en los que su presupuesto de defensa entero equivale a lo que se gasta España solamente en tanques, puede ser una amenaza para este país? Pero ¿a quién se le ocurre que nos vamos a creer esta cuestión? Efectivamente, como tú dices, la verdad de esta guerra no está en lo que nos dice, sino que está en la apropiación o al menos el control de los recursos naturales de la zona y de los alrededores. Bueno, hay otra cuestión que, bueno, leyendo el libro que publicó en 2011 junto con el profesor José Antonio Vinagrero, Educación, Guerra, Dictadura y Refugio, pues después de leer ese libro y leyendo España y Afganistán, 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal, vemos que desde hace unas décadas, especialmente grandes organizaciones y países que promueven esta y otras intervenciones, se centran básicamente en intervenir en países mayoritariamente musulmanes. ¿Esto por qué, en su opinión, es así? Bueno, concurren dos circunstancias, una que es completamente ideológica y otra que es más, como se dice, más material o más terrenal. Hombre, que muchos de estos países efectivamente contienen recursos que son imprescindibles para el mantenimiento, por así decir, porque el crecimiento es difícil, pero en fin, para el mantenimiento del sistema capitalista que existe en la actualidad, que es decir, no funciona el capitalismo si no hay gasolina. Y bueno, la gasolina no hay petróleo, claro. Pero luego, por otra parte, esto hay que taparlo, lógicamente, porque es difícil venderlo así tal y cual, a veces se hace, pero en fin, vamos a pensar que siguen con el disimulo como hasta ahora, con otras cuestiones, y entonces ahí interviene una parte, por así decir, psicológica o ideológica, que es pensar que el islamismo, o incluso algunos más descarados y más racistas o más xenófobos, el islam es el peligro de Occidente. Bueno, pues basta con tener unos años, como en mi caso, y como me imagino que más de uno del que nos escuchará, para saber que hace 20 años esto no era ningún problema en absoluto, 20 o puede ser 30 como mucho, pero que el antecesor de este gran problema era el comunismo. De hecho, yo cuando iba al colegio, cuando apenas era un niño, ya me decían que el comunismo era el problema del mundo, que España había derrotado al comunismo. Bueno, lo estudiamos en las escuelas, no es que nos lo dijeran, es que lo estudiamos en las escuelas, que España, por mano del caudillo Francisco Franco, pues había derrotado al comunismo y que por tanto era el peligro, y que así se veía en Alemania Oriental, que así se veía en Rusia, etcétera, etcétera. Por tanto, esto no es más que una tapadera normal y corriente que no hace más que cometer crímenes en nombre de esta farsa para personas cuyo único delito es profesar una religión que de todas maneras se parece a la nuestra casi al 100%. El 17 de febrero concretamente emitíamos un programa con Agustín Belloso Santisteban y Alberto Cruz, un politólogo, centrado en las intervenciones de países occidentales en un mundo global. Ahí nos hablaban de cómo hay una serie de supuestos que se manejan y que de alguna manera pues ya son casi como tópicos que la ciudadanía asumimos, quizás sin entenderlos. Hablamos de injerencia humanitaria, de lucha contra el terrorismo, de defender la democracia, defender los derechos de la mujer. Me gustaría que nos hablase un poco de esos supuestos que están justificando este tipo de agresiones en distintas partes del mundo por parte de los países occidentales.
Bueno, yo insisto en citar otras autoridades, aparte de la mirada que tenga como investigador, porque yo creo que es mucho más claro para el interesado. Por ejemplo, voy a deciros lo que comento, voy a leer, lo tengo aquí en el libro, lo que responde un militar español. Bueno, sabéis que los militares españoles tienen prohibido, por sus reglamentos, en fin, no sé por qué ley, que ahora no acabo de saber cuál exactamente, hacer declaraciones sobre lo que ocurre en Afganistán. No obstante, como decía antes, no es información tan secreta, pero es difícil de obtener, no obstante se obtiene. Entonces voy a decir qué tiene de humanitarista la intervención española, pero no, insisto, no por mi boca, sino por boca de un militar que ha estado allí trabajando y no como soldado a pie, sino como un oficial. O jefe, sabéis de las distintas calificaciones militares, más bien como jefe. Bueno, entonces dice este señor, muchas veces es confundido el concepto CIMIC. Bueno, CIMIC es en inglés Civil and Military Cooperation, o sea, cooperación militar y civil, dentro del propio ejército. Dice, muchas veces es confundido el concepto CIMIC dentro del propio ejército. Es decir, tienden a confundir su misión en un fin en sí misma, cuando no es sino una herramienta para ayudar al jefe al cumplimiento de la misión. Como esto no está muy claro para los que no somos militares, sigue el militar y dice, es decir, por ejemplo, pone un ejemplo, cuando se reparte comida, que todo el mundo entendemos como una misión humanitaria, es una cita literal, ¿eh? Por ejemplo, cuando se reparte comida, la misión no es satisfacer las necesidades de la población, sino ponerla en buena disposición hacia nosotros, de modo que se pueda operar en un entorno menos hostil y más cooperativo. Es decir, que los soldados de cualquier nacionalidad que llegan a un poblado afgano, socapa de darles alimentos, lo que hacen es intervenir aprovechando, así decir, el hambre y la miseria y la necesidad de esta gente para buscar un campo de acción en el que ellos puedan matar libremente, que es a lo que realmente se han dedicado los soldados de aquel mundo al mundo. Ahora le visten de cooperación, pero en realidad todos los soldados se dedican a matar, que para eso es su oficio, pero ahora lo visten de cooperación humanitaria. Insisto, entran en una aldea para darles una comida que les facilita la cooperación, a ver qué se entiende por esa cooperación, de la zona, de la gente de la zona, para poder atacar a otros compatriotas de esos alimentados de una forma, como dice él, menos hostil y más cooperativa. Es decir, yo creo que en esto se resume lo que es una campaña humanitaria, es decir, pues aprovecharse de la miseria de la gente para poder llevar a cabo tus intereses. Bueno, la verdad es que son muchos los aspectos que se abordan en este libro. Los capítulos van desgranando poco a poco, pues desde ese contexto, a partir de ese tratado de paz, de perpetua paz y duradera amistad entre España y Afganistán en los años 50, ese giro que se produce en 2001, cuando ya se interviene junto con Estados Unidos y otros países y bueno, con la OTAN. Y bueno, después vemos que en España se han sucedido pues cambios políticos y tanto con el Partido Socialista No hay como variación. efectivamente como con el PP, pues no hay variación. Ha habido pues digamos dos misiones, Libertad Duradera y luego ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Que ahora están unidas. Entonces, quizá sería conveniente también pues, su opinión sobre qué es lo que aportaron estos países occidentales, porque ahora se supone que están reconstruyendo, que más o menos se prevé que en 2014 pues ya se puedan retirar. Estamos escuchando hablar de afganización. ¿Qué es eso? ¿Qué significa, Agustín Bueno, Meirós? la organización técnicamente, bueno, más técnicamente, en dos palabras, significa que dejen de morir soldados de la OTAN para que mueran soldados afganos. Es decir, como los afganos se resisten, como es lógico, a la ocupación extranjera, eso supone un coste en vidas humanas para los soldados de la OTAN. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso no se puede vender muy bien en los países correspondientes, es decir, los países que son miembros de la OTAN, porque claro, la gente, la población, los ciudadanos dicen, oye, ¿qué hacen estos soldados muriendo ahí? O sea, es decir, hasta cierto punto, la tristeza es comprobar que la ciudadanía occidental, por así decir, es inmune al daño de los afganos mientras no mueran soldados occidentales. En la medida en que empieza a morir gente que es de tu país, incluso que son vecinos, incluso que son conocidos, porque ya la gente reclama al gobierno, oiga, pero ¿qué demonios hacemos en Afganistán? Cosa que no hacían antes cuando solamente los que morían eran afganos. Entonces la organización es el proceso por el cual externalizas tus muertes a la muerte de los afganos, que como no cuentan, porque ya lo dijo el general Franks, que dijo, no contamos cuerpos nosotros, no contamos cadáveres. Que si no les interesa, ellos que tienen sus objetivos, claramente es que es el dominio del terreno del país para luego, como digo, los intereses de las empresas, para luego facilitar los intereses de las empresas occidentales. Pero mientras mueran soldados afganos no hay problema. ¿Cuándo viene el problema? Cuando mueren los propios. Entonces es ahí cuando se necesita la afganización, que es una forma elegante de decir que se mueran ellos. Pero vamos, luego técnicamente tiene su explicación, lógicamente. Tiene que decir que el ejército afgano sea independiente, que sepa capaz de actuar, pero eso es completamente absurdo, claro. Pero en fin, lo venden así.
Agustín, quizás para concluir, una pregunta de difícil respuesta. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Quizás en primer lugar salir de allí cuanto antes, para no ser parte del crimen, para no ser parte de la muerte de tantos inocentes como estamos viendo, por los aviones no tripulados, por las carencias, por la miseria de vida que estamos infligiendo a los afganos. Pedir perdón, por supuesto, por esta agresión injustificada, por esta agresión sin sentido, por esta agresión criminal, que es lo que refleja en el título. Recuperar el tratado de amistad, si es posible, e intentar compensar el daño hecho con lo que es una ayuda humanitaria que nunca puede ir vestida de uniforme. Bueno, y quizás con lo que nos ahorraríamos con mantener esta intervención, pues se podría utilizar esa financiación pues para esa ayuda humanitaria, como nos dice, sin uniformes. Muchísimas gracias, Agustín Belloso Santisteban, por habernos presentado este nuevo libro, España y Afganistán, 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal. Un poco más de 10. Un libro que se acaba de publicar en la editorial Torres y Sanz en colaboración con la UNED. Y bueno, pues como decíamos, gran parte de este libro pues proviene de una investigación anterior que ha estado realizando y sigue trabajando en este tipo de investigaciones. Y bueno, espero que el próximo año pues tengamos un nuevo aporte que bueno, está especialmente pensado para los estudiantes pues de una materia del Plan de Estudios de Educación Social, Política Comparada de la Educación Social, pero puede servirnos pues a cualquier ciudadano para ver la otra cara de la realidad. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. A vosotros, hasta otro día. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y ahora también en YouTube, UNED Radio.